Buenas tardes a todos y todas. En esta oportunidad vamos a compartir con Anaís. ¿Cómo estás, Anaís? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú, Pacha? Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a presentar el evento. Este evento está organizado por la Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo de la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia, la coordinación del ámbito de edificaciones y la red Proterra. En esta oportunidad estamos con Anaís Guigüen-Perrin. Ella es graduada en arquitectura en Francia, se especializó en arquitectura de tierra en el laboratorio Crater en Francia. Como arquitecta y constructora trabaja con proyectos sociales, arquitectura con materiales naturales y de bajo impacto ambiental, como la tierra, la madera y los materiales de reutilización. Busca difundir la arquitectura con tierra a través de sensibilizaciones y del trabajo de enlucidos decorativos. Como investigadora trabaja sobre el hábitat rural e indígena. Actualmente desenvuelve un doctorado sobre el hábitat alternativo entre Francia, AEICC, en SAC, UGA, y Brasil, ABIS, IAU, USP. Es miembro de la red de profesionales de la construcción con tierra brasileña, Red Terra Brasil, y la red iberoamericana Proterra. Entonces te doy la bienvenida, Anaís. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Muchísimas gracias, Pacha. Te agradezco mucho por esta oportunidad de poder presentar estos trabajos. Me da mucha alegría. Y bueno, voy a presentarles un conjunto de actuaciones que hacemos en el Arcaterra, que es como una oficina que tenemos con mi compañero, Tiago López Ferreira, y son actuaciones que hicimos principalmente en Brasil, donde vivimos desde 2012. Entonces por eso voy a hablar un poco portuñol, entonces cualquier duda después me pueden preguntar. Ya. ¿Está bien? Sí, lo vemos muy bien. Ya, entonces, en esta presentación me gustaría mostrar cómo la Tierra responde a contextos o culturas diferentes con procesos y ritmos diferenciados. Entonces, voy a mostrarles esto. Unas intervenciones que hicimos en obras convencionales, que hicimos como arquitectos y constructores, en elementos arquitectónicos puntuales que hicimos con tierra. Vemos estas intervenciones como oportunidades para difundir la arquitectura de tierra. Y a lo largo de la presentación vamos gradualmente para procesos menos convencionales y demostrarles una obra que podemos llamar de alternativa en una ecovía, donde tuvimos la preocupación de producir una arquitectura de bajo impacto con un proceso participativo que permite otra inclusión de los habitantes en el proceso constructivo y que permite también prácticas de sensibilización formadoras para estudiantes o otras personas cercanas o interesadas. Y en esta obra tuvimos un ritmo más flexible al cual ya la tierra se adecua bien, ¿no? Y al final de esta presentación contaré un proyecto hecho con el ABIS, que es un grupo de investigación de la USP de San Carlos, en Brasil, donde trabajamos con una técnica constructiva propia de la cultura guaraní. Y veremos cómo esta cultura constructiva tradicional se afirma como una herramienta de resistencia cultural en el contexto contemporáneo. Entonces empezamos con el mercado convencional. Bueno, como lo he expuesto, trabajamos bastante con elementos puntuales, como por ejemplo enlucidos de tierra decorativos, pues eso nos permite mostrar los potenciales de la tierra al nivel estético. Buscamos así quebrar los preconceptos de un material que muchas veces es considerado como pobre, ¿no?
Y vemos aquí algunos ejemplos de enlucidos con colores, texturas y dibujos que hicimos con la técnica del grafito. Por aquí, ¿no? Bueno, aquí voy a presentarles algunas obras específicas, ¿eh? Primero, esta obra fue hecha en una casa residencial. Los clientes querían un ambiente acogedor con la representación del Santo Francisco de Asís, que es el patrón de los animales y de la ecología. Trabajamos con una primera camada de tierra que traemos, una segunda camada de tierra que es del terreno de los clientes. Fue una oportunidad para que ellos también tengan un contacto con la tierra, pues a pesar de explicarles los procesos y mostrarles fotos de lo que hacemos, queda difícil para las personas que nunca vieron un enunciado de tierra saber cómo será el resultado. Y en este caso, a cada etapa fue una sorpresa para los clientes. Y entonces después de las dos camadas y de las texturas que hicimos a fresco, trabajamos con la técnica del grafito para representar al Santo Francisco de Asís. Y bueno, fue un grande desafío para nosotros de atender al deseo de tener un Santo Francisco de Asís a la escala real y sin sobrecargar al ambiente, ¿no? Y optamos por una representación que pueda sugerir al personaje, a los animales y al paisaje local, que es compuesto de grandes piedras y árboles de porte medio. Y aquí vemos los detalles de grafito que dejan ver a la primera camada más oscura de tierra. Aquí fue una obra realizada en el estado de Santa Catarina, en Brasil, y es un proyecto de restaurante, donde el cliente quería representar a los elementos como agua, fuego, tierra, piedra, vegetación, y quería también remeter a las culturas indígenas, pues el cliente era de Perú, y se sensibilizó con la presencia indígena en el territorio del oeste del estado, que es principalmente guaraní y caigán en esta región. Entonces, para esta pared, él quería que parezca como si fuera un corte en la tierra, mostrando texturas marcadas y colores, como pueden existir cuando encontramos venas de coloración distinta en el suelo. Así trabajamos con una camada con la tierra de la región, trabajando las texturas y después trabajamos a fresco con colores distintos. Bueno, fue bien desafiador en términos de tiempo, pues no sabíamos exactamente lo que el cliente quería y como estábamos lejos de nuestra ciudad, el tiempo de estancia era limitado. Y también como no conocíamos a la tierra local, preferimos garantir nuestro trabajo trayendo las tierras ocres y blancas que vemos aquí en las fotos, porque sabemos que es poco común en esta región. Y la verdad, quedamos muy felices con el resultado y también por la interacción con los albañiles de la obra. Que vieron otra manera de trabajar un material que para muchos remitía, la verdad, a la casa de los abuelos, hecha de tierra. Y incluyó uno nos mostró al final de la obra una fotita de una casa que le compró en su pueblito y que era de tierra y él tenía el sueño de poder un día reformarla, ¿no? Y bueno, muchos trabajadores de la construcción civil ya tuvieron contacto con el material de construcción tierra en la infancia. Y como el mercado convencional
tiende a despreciar este material y el saber hacer que es asociado a este material, nos parece esencial valorizarlo de nuevo, lo que valoriza también a las vivencias de estos albañiles, ¿no? Entonces, siempre intentamos trocar ideas así en las obras con los trabajadores. Aquí esta obra es fue hecha en este predio de vidrio aquí y consistió en personalizar los espacios de recepción de una central de empresa que trabaja con energía sostenible. Y esta empresa es viene del nordeste del Brasil. Y entonces las arquitectas querían unas paredes que puedan remeter a la técnica constructiva de esta región, que es la quincha. Entonces buscamos desconstruir un poco la imagen de que el material tierra trinca y los convencemos de hacer un acabamiento más liso, entonces menos sospechoso de ser tocado por las personas, porque sabemos por experiencia que las personas tocan mucho más paredes de tierra que paredes de yeso o cimiento, por pura curiosidad. Muchas veces vienen. Entonces son paredes convencionales que vemos aquí con placas de yeso, y hicieron una primera camada fina de enlucido convencional. Entonces aquí claramente es el aspecto estético que la tierra cumple antes de todo, ¿no? Entonces aplicamos una trama de bambú en las paredes y después aplicamos la tierra y limitamos un poco los acabamientos para dejar una textura un poco rústica, pero sin trincas, ¿no? Aquí es la central de un proyecto de turismo y producción agroecológica en Paraty, en el estado del Río de Janeiro. En este caso, por ser una hacienda con una construcción clasificada como patrimonio, la recepción, que era una construcción nueva, debía remeter al bajareque, que es la técnica que fue utilizada antiguamente en la central. Entonces, realizamos una pared de quincha, bien en la recepción, que trabajamos con bambús, tierras y fibras que encontramos en la hacienda con los clientes. Y las demás paredes, ellas fueron enlucidas, eran de convencional, pero fueron enlucidas también con el mismo acabamiento que íbamos colocar en la pared de quincha, que es de tierra estabilizadas con cal, ¿no? Entonces toda la construcción está cubierta así. Porque como hay muchas lluvias en esta región, preferimos colocar cal para no correr riesgo del trabajo sufrir, ¿no? Por la lluvia. Aquí la propuesta de este jardín de infancia, donde aplican la pedagogía Waldorf, que es una pedagogía alternativa, ¿no? Fue de cerrar una extensión con paneles de bajareque. Entonces la estructura fue hecha por el dueño y embarrada con tierra local, que fue mezclada con paja de arroz, que dejamos esta mixtura fermentar para lograr una liga mejor y una solidez mayor también. Entonces, después de seco, trabajamos con hasta 3 camadas de enlucidos
para nivelar a las paredes y trabajar con grafitos y texturas también. Entonces, las texturas fueron hechas con un cepillo de alambre fino a fresco o con puntas duras cuando el revestimiento era seco. Y también con esta herramienta puntuda así, hicimos los varios grafitos así. Y bueno, para nosotros fue la oportunidad de hacer como si fuera un showroom para mostrar las múltiples posibilidades de acabamiento con el material tierra, ¿no? Y bueno, también fue un proceso bien interesante porque en las partes de acabamiento había también las crianzas, los niños que estaban allá observando y hubo una interacción bien chévere con ellos, que ellos son más sensibles a este material, ¿no? Y bueno, aquí lo llamamos de chalet, que es como un refugio en un terreno que es de difícil acceso. Entonces aquí la concepción fue hecha según los materiales disponibles en el lugar. Entonces para la estructura es una madera que fue cortada en el local con dimensiones limitadas y los eucaliptos también aquí. Y después hicimos una estructura secundaria con paneles prefabricados con madera de demolición que traemos en la obra. Y el piso no lo vemos muy bien aquí, pero son dos camadas de paneles de USB de madera y entre los dos hay paja, colocamos paja. Entonces esto ayuda para el conforto térmico de la casa. Y también aquí vemos el proceso, colocamos un techo verde vegetalizado que también ayuda a nivel térmico. Y bueno, después fue colocada una trama de bambús y el relleno fue hecho con tierras locales y paja de arroz que también quedó fermentando un poco, como en la escuela que mostré antes, ¿no? Y los enlucidos también fueron realizados con las tierras locales en dos camadas, con una tierra clara para la camada de acabamiento aquí. Y en el baño aquí estabilizamos esta tierra con cal y ella fue aplicada y alisada hasta llegar a una textura casi de estuco, ¿no? Para resistir a los problemas con agua. Y aquí vemos a las etapas principales de la construcción de este refugio. Y bueno, como estamos en un lugar donde el invierno es bastante frío, fue colocada una camada de acerrín aquí, con cal seca, que misturamos y mantenemos ella con un geotextil que fijamos así en la pared. Entonces esta camada permite delimitar que el calor se vaya de dentro para afuera. Y después el acabamiento de la fachada es una madera de reutilización que servía para vagones de tren. Entonces, bueno, aquí no vemos, pero hay unas pinturas que quedaron del tren, ¿no? Y dentro vemos al fogón, al fuego que hacen con leña, con madera, que alimenta el sistema de calefacción de la agua y esquenta también el ambiente interior. Entonces, el calor se queda en la tierra y no se va tanto ni por las paredes, ni por el piso, ni por el techo,
porque procuramos aislar bien. Y aquí el equipo que realizó esta construcción, entonces, 2 trabajadores que viven en el lugar, que son productores de leche y queso, el papá y el hijo, un amigo que trabaja madera y nosotros 2. Bueno, ahora voy a presentarles una obra que concebimos y realizamos en la ecovilla Tibá, que es localizada en San Carlos, en nuestra ciudad, en el estado de São Paulo. Voy a explicarles un poquito la lógica de la ecovilla. Entonces, el terreno no pertenece a nadie, sino a una asociación. Así, cuando hay nuevos investimientos de nuevos habitantes, el dinero es direccionado a los espacios y proyectos comunes del lugar. Y en términos de medio ambiente, hay 3 niveles. Partes del terreno son preservadas y intocadas, entonces dejadas a la gestión de la naturaleza. Otras, como aquí, otras son practicadas para colectas y para una manutención moderada de la vegetación, como vemos aquí, un poco al fondo del terreno. Y por fin, otras son utilizadas para la producción agroecológica y el convivio de todas y todos. Entonces aquí son las partes de producción agroecológica, ¿no? En la ecovía establecieron un sistema de gobernación que es basada en consejos con tomada de decisiones por consenso. Y también existen grupos de trabajo para proyectos específicos, como por ejemplo para la producción agroecológica. Las construcciones cuentan con una casa central, aquí, que sirve de alojamiento provisorio para los nuevos habitantes o para las personas que vienen para prácticas y otras actividades promulgadas en la ecovía. Existen también un restaurante comunitario donde parte de las reflexiones son hechas y compartidas, un galpón que está bien escondido, un galpón para los trabajos manuales y varias casas unifamiliares. Y la casa que voy a presentar es esta aquí. Entonces, el proyecto de la Casa del Árbol empezó en 2016 con una idea inicial de un colega que es el arquitecto Mauricio Corba, que es de Colombia. Entonces, después lo desenvolvemos y la obra empezó unos 3 meses después. En San Carlos, infelizmente, muchas casitas antiguas son demolidas y las empresas revenden los materiales reutilizables como madera, ladrillos, tejas, ventanas, puertas, etc. Y entonces pensamos el proyecto con materiales de reutilización y pensando en una técnica mixta, un tipo de bajareque, con una base de ladrillos de reutilización y una estructura de madera también de reutilización, lo que nos permitió disminuir bastante el impacto ambiental de la casa. Bueno, la cimentación ella fue convencional, de concreto armado. Después fue hecha una base con los ladrillos de reutilización y la estructura, ella es hecha con elementos que están colocados a una distancia de a cada 60 centímetros al máximo y estos elementos son compuestos de 3 espesuras de madera, que es la madera de una sección de 5 por 6 o un poco más, dependiendo de la casita que fue desconstruida. Y esta estructura
está colocada en una guía central en la pared y después hicimos unos contraventamientos, trabamos las paredes de forma diagonal pasando las maderas diagonales en el eje de la pared. Y bueno, para ese sistema nos inspiramos de una obra que fue hecha por el arquitecto Juan Trabanino, que es peruano, y Franz Volat, que es un alemán que trabaja con construcciones con tierra paja, o no, tierra paja. Y bueno, la estructura del techo fue hecha con eucaliptos de la región. Después colocamos tiras de madera para hacer unas paredes de más o menos 28 o 30 centímetros de espesura al total, después de los enlucidos también serán colocados. Entonces, nos permite aprovechar de la inercia térmica del material tierra. Y bueno, después vino la etapa del embarrado, y por ser una etapa con menos riesgos y menos necesidad de saber técnico específico, desde que la mezcla esté pronta y que no tenga trabajo en las alturas también, tampoco, aprovechamos para hacer esta etapa de manera participativa. Así, estudiantes de la universidad, vinieron habitantes también de la Ecovila y interesados que pudieron participar de la obra y conocer al proyecto. Y eso fue esencial para quebrar ciertas dudas con relación al material de construcción de tierra, pues manipulándolo y viendo el resultado, muchas personas ganaron confianza. Y aquí vemos a la línea de producción. Entonces, la tierra que recibimos con el camión, el destoroador, que es una máquina que nos emprestó un amigo brasileño. Aquí voy a mostrarles un videocinho para ver cómo funciona. Entonces, ahí la tierra bruta, la colocamos en la máquina, pasa en un tamiz que está rodeando, y así quiebra la tierra, que queda más fina y más fácil de manipularla, ¿no? Bueno, este video fue hecho en otra obra. Y aquí vemos bien la tierra como queda finita. La malla del tamiz también puede ser trocada, ¿no? Y después, una vez que esta tierra está pronta, la mezclamos con paja. Entonces utilizamos una mezcladora donde colocamos la tierra con un poco de agua, después la paja, que viene bastante paja, y entonces colocamos más agua, y después la echamos en un espacio donde guardamos varias mezclas de tierra. Bueno, aquí en esta obra, que es en la otra también, tuvimos que deslocarla, pero en esta obra que estoy mostrando ahora, como el espacio es mayor, la mezcladora iba andando a los pocos. Entonces fue mucho más práctico aquí. Y para las sesiones participativas dejábamos la materia pronta y las personas iban aplicando y trocando ideas y levantando dudas, haciendo y contribuyendo con la obra también, que para nosotros nos parece fundamental el hacer en el proceso de aprendizaje. Después la casa recibió los enlucidos, que fueron entre 2 y 3 camadas compuestos de tierras locales y arena y fibras para la primera camada, que hace la transición entre el embarrado y los enlucidos finales.
Y para las fachadas externas hubo un enuncido de tierra estabilizada con cal. Aquí vale decir también que las ventanas son de reutilización, entonces nos obligó a ser más flexibles en la concepción y durante el proceso de construcción, en la medida que los clientes iban a comprar las ventanas, ¿no? Aquí ven a una pared embarrada, después viene un primero enlucido con un poquito de paja y después los enlucidos de acabamiento. Y para cada ambiente y cada tierra fueron hechos varios testes para determinar las dosis de cada elemento, tierra, arena y también cal para las fachadas externas. Y bueno, aquí la casita la ven casi acabada, con piso de madera de demolición en las habitaciones y ladrillos aparentes. Y también un piso de cimiento en la sala principal. Bueno, los clientes están recién viviendo en la casita y antes de la pandemia no tuvimos el tiempo de ir a tirar fotitas ya con la casa habitada. Espero que después de la pandemia consigamos, porque allá están preservándose, dejando cerrada a la ecovila para limitar el riesgo de contaminación, ¿no? Y bueno, para terminar, voy a presentar el proyecto Hábitat Guaraní, que desenvolvemos junto con la comunidad y con colegas del grupo de pesquisa ABIS de la Universidad de São Paulo, que está localizada en São Carlos. El proyecto se ubica en la tierra indígena guaraní del Pico del Jaraguá, en São Paulo. Y hoy estoy desenvolviendo un doctorado incluyendo este tema del hábitat guaraní. Bueno, para ubicarlos, vemos al territorio ancestral guaraní, que se llama Ivirupa, que significa plataforma terrestre, pero considerada como una unidad, o sea, desconsidera la noción de fronteras oriundas de la colonización, ¿no? Y se distribuye entonces entre Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. En Brasil contamos con 3 grupos guaraní, que son los Kaiowá, los Ñandeva y los Mbia. En el Jaraguá, que se localiza aquí, son principalmente guaraní Mbia. Bueno, necesitamos entender que para los indígenas el modo de vivir, de ser, de vivir, de convivir con el territorio es diferente del nuestro por tener una visión más holística, donde el humano hace parte de la naturaleza y no explota a ella, sino él aprende a vivir con ella, con la naturaleza y retribuir cuando usa sus recursos. Y también hay un aspecto del modo de vida guaraní que es el aspecto del colectivo, pues ellos consideran que es por el colectivo que consiguen mantener su modo de vida, que llaman el ñanderecó. Ñanderecó significa nuestro modo de ser guaraní. Y como tienen una concepción también del tiempo que no es lineal como la nuestra, sino más bien en espiral, hace que la lógica de desenvolvimiento y crecimiento eterno no cabe en la visión guaraní. También el aspecto espiritual es llave en el ñanderecó. O sea, no hay acción sin espiritualidad, sin conciencia del impacto ambiental, territorial, que es a diversas escalas, y también del impacto social de esta acción con los humanos y los no humanos. El territorio
es entonces el soporte de la memoria y permite mantener la identidad y la historia de los guaraní. Entonces, la materialización de la cultura se hace por el hábitat a varias escalas y entonces considerando también el territorio. El territorio comprende la geografía cultural, que materializa la memoria oral, comprende también las zonas de socialización y producción, que materializan las relaciones del humano con el no humano, y refleja así el patrimonio inmaterial y la interacción de la cultura de la comunidad con el ecosistema, que es entendido por los guaraní como el modo de vivir de la naturaleza, recordando que el humano está integrado a ella y no separado. Entonces, cuando hablo de humano y no humano, el conjunto de los dos sería la naturaleza. El no humano, contando con los animales, vegetales, minerales, cerros, valles, elementos, espíritus. Entonces, aquí vemos al pico de Jaraguá, que es un pico sagrado de los ancestrales que tiene una grande presencia en el paisaje de este valle. Y servía como indicador de los caminos utilizados antes de la colonización, como el Peabirú, que es un camino que parte de varias localidades en la costa del Atlántico y se va hasta Cusco. Entonces, el pico de Jaraguá es un elemento de la geografía cultural guaraní. Existen varios lugares así, como por ejemplo Irimbité, que es el centro de la tierra o el ombligo de la tierra, que se encuentra en Cerro Guazú, en Paraguay, cerca de la frontera con Brasil. Bueno, un detalle importante es que en la cosmología guaraní, el eje este y oeste, que es el camino del sol, es el más importante. Entonces, por eso aquí el mapa es orientado con el este hacia arriba, ¿no? Están viendo aquí. Bueno, aquí vemos a la tierra indígena del Pico de Jaraguá, que es declarada, o sea, es reconocida, pero todavía no demarcada físicamente, y tiene más o menos 532 hectáreas. Cuenta con una población de más o menos 700 personas, que son distribuidos en 6 comunidades, que llaman de Tecoa, que es el lugar de la vida. Y aquí vemos al Pico de Jaraguá. Voy a explicarles rapidito el proceso que en los años 50 hubo una reivindicación de la tierra indígena por parte de los guaraní. Y en 1961 hubo la demarcación, la creación del Parque del Estado del Jaraguá, que está aquí en negro, ¿no? Y al final de la década de 70 fueron también construidas estradas aquí, que son las tropas que iban atrás de recursos naturales y esclavos para el Portugal. Aquí es la Anhanguera, que significa diablo en guaraní, y aquí el contorno de la ciudad. Estas estradas posibilitan las actividades de reproducción social de los guaraní conforme a Ñanderecó, pues el territorio se encuentra con límites fijos y las especies de animales no pasan más por esta región. Después, en 1987, la aldea Tecoaitú fue homologada con 1,7 hectáreas, que es la menor tierra indígena de Brasil. En la década de 90, una parte del grupo de la Tecoaitú
se estableció aquí en una zona que era zona de plantación para crear la Tecoa Piauí, que es la comunidad nueva. Después fue la Itacupé, que hubo dos tiempos, uno en 2005, después tuvieron que salir y volvieron en 2014. En 2015 hubo la declaración de homologación, la declaración del contorno de la tierra indígena. Entonces, en 2015 hubo una nueva comunidad aquí, que es Itavera, aquí también, que es Itaindí. Hubo en 2016 un conflicto fundiario porque la Asamblea del Estado de São Paulo aprobó la concesión de 25 parques estaduales a empresas privadas, lo que generó un conflicto grande en el caso de la tierra indígena de Jaraguá, pues hay una sobreposición entre el parque y la tierra indígena, ¿no? Y por consecuencia, en 2017, el ministro de la Justicia canceló el proceso de homologación de la tierra indígena. Luego después, unos días después, los guaraní, en respuesta, ocuparon las antenas que están en el pico de Jaraguá, que son antenas de comunicación y que auxilian también el control del metro. Hubo también movilización en la Avenida Paulista, en la ciudad de São Paulo, y en Brasilia. Y finalmente el ministerio canceló la anulación de la tierra indígena. Y en 2007 la tierra es sí declarada, pero falta todavía la parte de demarcación física. Pues una juez consideró que justamente cuando hay indígenas es donde hay una naturaleza preservada, ¿no? Entonces que era más bien una ventaja de tener los indígenas cuidando de la naturaleza en este parque. Y aquí también fue hecha un poquito después la Tecoa Iripora. Bueno, hubo varios conflictos fundiarios, incluyo esta fue criada en respuesta a una tentativa de ocupación. Una persona quería ocupar para construir unas habitaciones y venderlas después, entonces los guaraní fueron para impedir y entonces ocuparon el lugar y están viviendo allá. Y este año hubo un conflicto con una empresa que iba a construir varias torres de apartamentos para más o menos 800 personas, destruyendo una zona de floresta que es la Mata Atlántica. Y la ley dice que cuando un proyecto se ubica cerca de una tierra indígena, la comunidad debe ser consultada y un estudio de impacto ambiental debe ser realizado también. Y no fue hecho formalmente en este caso. Entonces, al final de enero fueron cortados árboles en este terreno y los guaraní entraron para parar el corte y hacer una ceremonia de luto para honrar a los árboles. Siguió una temporada de reivindicación ciudadana de varias semanas, lo que permitió suspender la obra hasta una solución jurídica. No voy a darles los detalles, pero durante el conflicto apareció claramente que para los guaraní la naturaleza es un bien común, no solamente dentro de las tierras demarcadas, sino también fuera de las tierras como un bien de la ciudad y también un elemento que mantiene la vida. O sea, para los guaraní, cualquier espacio de floresta debe ser preservado para el bien común,
Entonces muestra una percepción multiescalar del territorio y del bien común, tanto a nivel material como inmaterial y espiritual. Y este terreno es un bien común de la comunidad, de la ciudad y del planeta por contener una naturaleza con especies nativas y específicas del ecosistema local y para mantener el equilibrio del planeta, ¿no? También debo hablar de la disposición de las comunidades que están colocadas alrededor del pico y alrededor del parque para preservar o intentar de preservar al máximo esta naturaleza. Bueno, debido a que la tierra indígena del Jaragua es un enclave entre las carreteras y la ciudad, los recursos son más escasos, incluso cuando se trata de recoger los materiales necesarios para la construcción tradicional. Entonces, en las comunidades más antiguas, con unos resultados mitigados. Hay una ONG que se llama TETO, significa techo, que hizo varias casas de madera, con madera cortada. Hubo también unas construcciones del programa que llamamos de CDHU, que es de la Secretaría de Habitación del Estado, que fue construida en 2002 en la tierra indígena. Y estos dos ejemplos muestran propuestas cercanas a la tipología convencional, ¿no? Negando la cultura constructiva guaraní, y son consideradas como inadecuadas en relación al ñandereco por ciertos representantes guaraní. Pero a pesar de eso, también fue una solución frente a la situación de emergencia. Los guaraní consiguieron salir de las casitas de lona para unas casitas mejores. Y aquí es un ejemplo de la escuela estatal que fue hecha en 2000, y ella se destaca, pues fue el resultado de una colaboración entre la comunidad, la universidad y los poderes públicos para tener una tipología más apropiada a la cultura guaraní. Y cuando nosotros entramos en 2016, fue claramente expresa la necesidad de reafirmar al ñandereco mediante el hábitat y la cultura constructiva guaraní. Entonces, en la Tecoaitú que vemos aquí, que es la más antigua, ellos tienen una parte, una zona al oeste de la aldea, donde hicieron el OPI, que es la casa de reza, que vemos aquí también, una cocina colectiva. Hicimos un proyectito que voy a explicarles después, y están con un proyecto de Casa de la Cultura Guaraní, y todas estas construcciones están hechas con la técnica tradicional, que es un tipo de quincha. Aquí en la aldea Itacupé, que es más reciente, vemos a la casa de reza también de quincha, y a una casita de una familia también hecha con quincha. En la Itaindí, que es mucho menor, que son pocas familias allá, hay también la casita de tierra, unas construcciones de tierra y una producción agroecológica. Y aquí en la última, la más reciente, la Iviporá, la comunidad hizo todas las construcciones de quincha. Pues uno de los representantes me dijo que todos tenemos derecho a una casita de barro. Y vemos aquí cómo los guaraní del Jaragua están en un proceso de resistencia cultural con relación a la influencia externa y cercana de la ciudad de São Paulo, ¿no?
y cómo ellos consideran el hábitat y la cultura constructiva como fundamental para el proceso de afirmación de su identidad. Y hoy, como están confrontados a otra realidad, pues antiguamente ellos cambian de lugar regularmente y ahora están en territorios fijos, lo que les demanda una adaptación a nivel técnico para una durabilidad mayor de las construcciones. Entonces, por eso procuran nuevas colaboraciones con personas que trabajan con arquitectura ecológica o producción agroecológica, por ejemplo. Entonces, aquí vemos unas plantaciones de plantas nativas hechas cerquita de la escuela, que van también siendo distribuidas en las aldeas. Aquí es un proyecto de apicultura con abejas nativas. Y aquí será el lugar de la Casa de la Cultura en la Tecuaitu. La verdad, hacen, volver aquí, trabajan este aspecto de agroecología, que la verdad es la forma tradicional que cultivaban antiguamente, que nosotros llamamos agroecológico, y es para fortalecer la relación armoniosa y equilibrada con y dentro de la naturaleza. Bueno, la demanda que fue hecha para este proyecto con el ABIS y que co-construimos con los guaraní fue que ellos querían una construcción de quincha que pueda también contribuir con el problema de saneamiento en la comunidad y con detalles constructivos que tengan un poco más de durabilidad que otras casas. Y así decidimos de construir un baño seco porque contribuyen, ¿no? como dije, con el saneamiento. Y voy a pasar rápidamente las fotos, pues el principio constructivo es bien similar a otros proyectos que ya presenté. Solamente quería decirles que inserimos unos paneles explicativos sobre la lógica y el ciclo del baño seco, así como sobre la técnica constructiva, lo que permitió que los guaraní puedan usarlos para explicar el proyecto a los habitantes, a los visitantes, disculpa. Bueno, aquí vemos a la estructura principal de eucaliptos, la secundaria, que es de bambú. Después vemos a la etapa de embarrado de tierra con fibras. Aquí vemos el embarrado, la parte firme del equipo. Aquí los primeros enlucidos. Y aquí en la camada final que es hecha con una tierra blanca. Y aquí el grafito que está aquí retomó una actividad hecha por los profesores guaraní en la escuela antes que entremos en la comunidad. Y que vemos aquí el resultado de esta actividad, que fue de valorización de los dibujos tradicionales guaraní, que son bastante presentes en las cesterías tradicionales. Entonces, aquí vemos al resultado final con el acceso al baño seco. Y aquí es un lugar donde guardan cosas y también hay el sistema del baño seco. Y para terminar, me gustaría de insistir sobre el hecho de que esta obra no dejó de ser también una actividad de sensibilización, tanto para las personas de fuera de la comunidad, que hay bastantes visitas en la comunidad por ser cerca de la ciudad de São Paulo, y tanto para los visitantes cuanto para la juventud, con quien hicimos una actividad de sensibilización al uso del baño seco y que vino también visitar a la obra.
Y bueno, hacer ese proyectito fue realmente una experiencia muy valiosa a nivel humano y muy estimulante también a nivel ciudadano y para conocer un poco más una cultura que es bastante invisible en Brasil, es poco reconocida todavía, ¿no? Y bueno, es eso. Muchas gracias, querida Anaís. Obrigada. Sí, que vamos aprendiendo. Me quedo inicialmente con lo que te decían estos moradores guaraníes, que todos tenemos derecho a esa casita de barro, ¿no? Qué Pues, lindo mensaje te ha dado este habitante guaraní y creo que todos deberíamos tener eso en la cabeza, ¿no? Que todos tenemos derecho a esa casita de barro, sobre todo por las condiciones de salud y también no solo de salud humana, ¿no? Sino de salud de nuestro planeta, ¿no? De nuestra madre tierra. Eso también realzo que los guaraní, al igual que los aymaras, al igual que los quechuas y seguramente muchos pueblos ancestrales tenían esa lógica de respeto por toda la vida, no solo la vida humana, sino animal, vegetal, espiritual, que lo has mencionado, que es muy importante dentro de toda esta lógica de esa forma circular de vida, ¿no? Porque si no, estamos afectados todos. También realzo y aplaudo ese trabajo en paridad que haces con tu pareja, con tu socio, que me parece muy importante también y se aprende bastante también. Es increíble cómo entre dos, muchas de las obras que has mostrado las han llevado adelante, no solo entre dos personas, cuatro manos que han hecho esas maravillas que nos has mostrado, querida Nancy. Quedo agradecida por, bueno, 4 manos y más manos también. claro, pero una gran mayoría hechas por cuatro manos. Bueno, muchas gracias, Sí. Anaís. Vamos a estar pendientes de las consultas que seguramente van a surgir muchas y agradecerte, ¿no? Por mostrar esas facetas que la construcción con tierra no solo está en las comunidades, que ahí en algunos casos están más conscientes de su necesidad, también está a nivel convencional, como lo has mencionado al inicio, ¿no? Hay personas que también están interesadas en estos revestimientos inicialmente y después seguramente vamos a generar otro tipo de construcción. Gracias, Anaís, nuevamente Ojalá. por tu tiempo. Así esperamos. Gracias y estamos atentos entonces a las preguntas y al link que vamos a poner acá.